Vamos hoy a establecer a través de un ejercicio práctico cómo se puede proceder con el cálculo de sustancias puras a partir de la lectura de tablas de vapor. Vamos a inicialmente a recordar que una sustancia pura posee una composición química fija y homogénea. Esto significa de que está en una región completamente identificada con lo que tiene que ver con su estructura química y que es uniforme, es decir, que en cualquier punto donde yo analice siempre va a tener esa misma composición química. Algo que habíamos visto y que es importante tener en cuenta de aquí en adelante es que las sustancias puras pueden proceder con cambios de fase. Y bueno, dependiendo del tipo de cambio de fase o la posibilidad de cambio de fase que experimenten esta sustancia pura, hay unos nombres específicos para esas condiciones. Yo les había conversado que había puesto un ejemplo muy sencillo de tener inicialmente agua, esto es agua aquí, a una condición de 1 atmósfera de presión y inicialmente a una temperatura de 20 grados Celsius. Una atmósfera de presión significa que está a nivel del mar. O sea, imagínate que estás en la playa y tienes un vaso de agua, normal. Tienes esta temperatura, significa que el agua va a estar líquida. Técnicamente hablando, en termodinámica, a eso se le conoce como sustancia comprimida. Entonces, básicamente, cuando una sustancia está lejos de, digamos, de cambiar de fase, en este caso particular, como hablamos de agua de líquido a vapor, se le conocerá como líquido comprimido. Por otra parte, suponiendo que tenemos entonces agua a la cual se puso al calor y subió la temperatura de 20 grados a 60 grados, esta agua, aunque está caliente, sigue siendo líquida y por tanto hay que tener en cuenta que a una atmósfera de presión el agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces aún le faltarían 40 grados para que esto comenzara a cambiar de fase, por lo cual aunque esté caliente sigue siendo líquido comprimido. Veamos el estado que coloqué aquí como 3. Resulta que de repente el fuego o la intensidad de calor que entró sobre el cuerpo logró que toda esta región llegara a 100 grados Celsius. Cuando digamos que tengamos una situación donde el agua terminalmente estaba en un aumento de temperatura desde los 98 o 99 grados y alcanzó por primera vez el valor de los 100 grados Celsius, siempre y cuando esté en una atmósfera de presión, ella va a empezar a comenzar a cambiar de fase, es decir, va a empezar a crear ciertas fugas de vapor de agua hacia la región que esté libre del líquido, en este caso es agua líquida. Entonces, cuando el agua está precisamente en el punto de comenzar a cambiar de líquido a vapor, a esta sustancia se le conoce como líquido saturado. Esa temperatura de 100 grados Celsius no va a cambiar hasta que la última gota de vapor de agua deje de estar presente y se convierta a todo vapor. Precisamente en esta condición número 4 que vemos aquí, si de repente todo el vapor presente ya es resultado de la intensidad de calor sobre esa cantidad inicial de agua líquida y no existe justo en ese momento la última gota de vapor de agua se volvió agua líquida, pues se volvió vapor, cuando esa condición se da, se le dice a este vapor de carácter saturado. Es decir que si tú por alguna razón bajas la intensidad de calor y por tanto baja la temperatura, esto va a empezar a condensar y va a empezar a formar por tanto agua líquida. En un último escenario tenemos el efecto del vapor sobrecalentado, que es un vapor básicamente a una alta temperatura que está muy lejos de condensarse y que básicamente tiene una alta energía interna por precisamente ese acercamiento a la fuente de calor, a esa sustancia pura. Algo que también habíamos dicho es que los gases y los vapores tienen una diferencia connotable. En el caso del vapor es una sustancia pura que en estado gaseoso está muy próxima a condensarse y por eso se le conoce con el término de vapor. Pero un gas es una sustancia que está lejos de condensarse y a pesar de que tú le quites energía y ella baje su temperatura, aún va a seguir siendo un gas. En esta parte de acá yo les coloqué de pronto de una manera más formal los conceptos que acabamos de conversar. Entonces solamente por decir, tenemos el líquido comprimido, que es una sustancia pura que en estado líquido se encuentra lejos de la región de cambio de fase de líquido a vapor, es decir, que es difícil que comience a evaporarse. En el caso de un líquido saturado es aquella sustancia pura que está a punto de cambiar de líquido a vapor, o sea, está ahí.
Y un vapor saturado es una sustancia pura a punto de cambiar de vapor a líquido. En el caso de un vapor sobrecalentado, repito el concepto ahorita, es lo que se ve en esta parte. Entonces es la sustancia que está difícilmente con posibilidades de condensarse. Entonces si yo de pronto intento mostrarles esta condición, hay que tener en cuenta que en la medida que yo aumente la temperatura de la sustancia que antes estaba a 20 y subió a 60, ella va a comenzar a incrementar su volumen. Si yo quisiera de pronto experimentar o ver esa diferencia de volumen, si aquí tengo un Z1, acá tendría un Z2, donde el Z2 va a ser más grande que el Z1, hay una expansión. Y en la medida que más temperatura le coloque a la sustancia pura, más grande y más grande y más grande va a ser el volumen específico de la misma. Entonces yo voy a intentar colocar aquí en esta curva, en esta zona, una curva donde relacione temperatura y relacione volumen específico. Entonces voy a colocar aquí el estado 1 como una referencia de un punto. Vamos a colocarlo mejor sin la connotación del número y encerrado en un círculo. Tengo una temperatura aquí de 20, voy a poner un poquito más abajo, o por aquí. Vamos a suponer que aquí tengo 20 grados Celsius y por aquí tengo el estado 1. Si yo le aumento la temperatura y de 20 pasó a 60, su volumen aumenta y evidentemente su temperatura también lo hace. Es por básicamente la entrada de calor que recibió por la fuente que estaba con una mayor temperatura que la que tenemos allá adentro. Entonces por eso aquí tendríamos una segunda condición. Pone tú que aquí son 60 y aquí tendríamos el estado 2. Básicamente yo puedo conectar fácilmente estos puntos a través de una línea. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal si vamos al estado 3? En el estado 3 yo había mencionado que ya estaba a una temperatura de ¿cuánto? De 100 grados. ¿Y cómo se le decía a ese líquido? De carácter saturado. Entonces yo voy a colocar aquí, por acá arribita, los 100 grados. Entonces voy a bajar. ¿Y el volumen también? El volumen va incrementando porque evidentemente entre más temperatura, más energía tienen las moléculas y se tienden a abrir unas de las otras. Y se va a ver un efecto de expansión. Yo aquí voy a colocar 3, que sería el estado definitivo para la condición de saturación. Y aquí estaríamos a 100. Les había les había dicho que hasta que la última gota de líquido no deje de ser líquido y cambie a vapor, esos 100 grados siempre van a estar. Y lo único que se va a ver es un efecto de incremento del volumen. Claro, se va a volver gas, y va a querer ocupar todo el espacio que lo contiene. Entonces tú lo que ves aquí es una línea recta, voy a ponerla por aquí, y la misma temperatura de saturación. Por último, aquí en el estado 4 sería básicamente lo que estoy mencionando, donde todo ya es básicamente vapor. Y bueno, si le sigo incrementando la temperatura, ella va a seguir subiendo a fin de que llegue, digamos, que al estado 5, que aquí mencionas que son 300 grados. ¿Ok? Entonces esto representaría una curva de básicamente de cambio de fase para una presión en específico. Si la presión continúa, digamos que sin variar, esto siempre va a ser este proceso. Es más, si yo de repente quisiera volverlo a enfriarla, la sustancia recorrería toda esta trayectoria. Pero si por el contrario yo aumento la presión, esta curva o esta línea recta cada vez se va a hacer más cortica. Lo que uno entiende es que esa línea tiende a ser más corta y va a producir básicamente menos incremento del volumen específico para llegar a la zona de gas. Entonces uno lo que hace es conectar, para no hacer todas las líneas, digamos que una sola curva. A esta curva que voy a colocar toda en negro, o más bien sí en negro. Aquí se le va a llamar curva de saturación. Esa curva sirve para describir los cambios de fase que tienen las sustancias puras, que de acuerdo a las presiones van a ser, como les digo, más pequeños el tránsito de cambiar de un líquido saturado a vapor saturado. Llega un punto en que va a ser básicamente irreconocible o imposible predecir cuándo es el cambio. A ese punto se le llama punto crítico.
Y es esa zona donde básicamente no hay una posibilidad de identificar claramente en qué momento cambió la sustancia desde líquido a vapor. ¿Vale? Entonces, temperaturas que estén por encima del punto crítico siempre van a estar sobrecalentadas para las presiones que básicamente refieran a condición de saturación. Bien, entonces esto con lo que tiene que ver con el proceso de cambio de fase en sustancias puras para entender el concepto. Yo les había conversado que en los libros de termodinámica se usan dos subíndices, uno que es F y uno que es G. El subíndice F y el subíndice G representan primeramente el F, el término líquido saturado, mientras que el G se refiere al término vapor saturado. Entonces, si yo de repente quisiera hacer este caso que ven aquí, hacer este caso, y nos piden en esta situación la U, esta U significa energía interna y describe básicamente el nivel de energía que las moléculas de la sustancia pura poseen de acuerdo a las condiciones de temperatura y de presión que está experimentando dicha sustancia en el proceso que se analiza. Entonces, cuando a uno le describan, ¿no? Calcúlame la energía interna líquido saturado, por lo general siempre va a ser la energía interna con una F pequeña. Esto sería energía interna de líquido saturado. Les había dicho que la F y la G se usan para intercambiar estos conceptos. Si yo coloco UG, ¿qué será? ¿Alguien sabe? Muy bien, sería la energía interna que tiene la sustancia pura pero como vapor saturado, ¿vale? Entonces a continuación vamos a hacer este ejercicio donde nos piden calcular en función de dos condiciones, ya sea porque describen la fase, nos dan los valores de energía interna o porque no los datos de presión y temperatura, completar esta tabla de acuerdo a la condición que experimente el refrigerante 134A.